Hola, buenas noches, tardes o días a todos los que están presentes. Ya hoy vamos a empezar con la primera masterclass del taller Coherencia Cardíaca. Bueno, es importante que sepan que en el grupo hay personas que ya conocen las técnicas subconscientes, saben también información sobre el subconsciente y también he visto que hay de diferentes escuelas, es decir, hay personas en el grupo que utilizan distintas técnicas de la reprogramación de la mente subconsciente y también hay personas que no conocen del tema, entonces esta clase es para todo público, de manera que los que ya saben algo, pues excelente, bienvenido. Y agregaré la parte de mi investigación. Y los que son nuevos, pues también bienvenidos. ¿Okay? Me gustaría recordar la agenda de todo el taller, como le había comentado al principio, van a ser 21 días, 3 masterclass. Hoy es la primera masterclass titulada ¿Qué es la coherencia cardíaca? Y vamos a tener al final un ejercicio. La segunda masterclass lo vamos a hacer el 15 de agosto y la tercera masterclass estaré yo diciéndoles la fecha. Es importante que voy a estar enviando videos interdiarios, probablemente 2 cada 3 días, más posible que otro día toque 4, ya que una de las cosas que vamos a aprender aquí es la función del cerebro en todo lo que tiene que ver con la reprogramación de la mente subconsciente, qué papel juega el cerebro en todo esto. Y una de las cosas importantes del cerebro es darle tiempo a que vaya integrando cierto tipo de información y que vaya cumpliendo su función y por ende, por eso los videos y los ejercicios van a estar espaciados, ¿ok? Eso van a tener un espacio para cada uno. Por supuesto, vamos a usar técnicas de la reprogramación de la mente subconsciente. Yo utilizo terapias cuánticas. La terapia creada por la maestra Rosana Biglia se llama Una mente cuántica, googlear el subconsciente. ¿Okay? Y para los que no conocen sobre estos temas, no se preocupen. Todo el material está diseñado para esta reprogramación. Todo lo que lean, los ejercicios están diseñados para que sea exitoso todo esto. Es importante, por supuesto, recalcar que este taller, que dura 21 días, es una píldora, es decir, es para que tengas un concepto de todo lo que hay detrás y recordarte que el trabajo que hay que hacer es personal y continuo, ¿ok? Y que, bueno, luego de terminar el taller espero que esta información te sea útil. Me gustaría presentarme para los que me conocen y para los que no me conocen, porque sé que algunos me conocen de distintos lugares. Mi nombre es Natacha Quintero, vengo de Caracas, Venezuela, tengo 7 años viviendo en España, soy española además, hace poco me dieron mi nacionalidad y estudié ciencias de la computación, ¿okay? O aquí en España se conoce como ingeniería informática. Tengo una especialización en ciencia de datos, es decir, que tengo muchos años trabajando con todo lo que tiene que ver con datos, ¿ok? De muchos tipos de estructura, texto, señales, entre otros. Y he venido trabajando como personal científico doctoral en una universidad aquí en España, ¿ok? He estado investigando en medicina, específicamente buscando patrones médicos en los historiales médicos en un hospital aquí en Barcelona, uno de los datos, y los otros datos son los datos públicos del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Bueno, básicamente ya tengo alrededor de unos 4 años como investigadora científica, 10 años ya trabajando en el mundo de la tecnología, ¿ok? Por supuesto, esta parte de investigación, más que todo, digamos que mi enfoque ha sido desde la inteligencia artificial, ¿ok? Y ese es básicamente mi background. Ahora, luego de que llegó la pandemia, ¿ok? Bueno, muchos cambios que vinieron en el mundo, tuve un despertar espiritual donde me comencé a preguntar sobre, bueno, qué más había atrás de todo esto. Y lo más importante es que me di cuenta que había estado viviendo con muchísimos bloqueos y temas emocionales. Y si bien le estoy realmente agradecida a toda mi carrera profesional,
Siempre había tenido una duda de no saber cuál era mi pasión, ¿ok? A pesar de que básicamente he estado toda mi vida estudiando, ¿ok? Y me comencé a hacer esas preguntas y a partir de esas preguntas vinieron a mí las respuestas relacionadas con la mente subconsciente. ¿Okay? He investigado muchísimas técnicas de acceso a la mente subconsciente, entre ellas está hipnosis clínica, hipnoterapia, método Integra, que tiene una base de neurociencia aplicada y utiliza imanes. ¿Okay? MDR, bueno, MDR más que todo lo probé yo como cliente, no he llegado a estudiarlo, pero sí he estado investigando cómo funciona, ¿no? Que básicamente utiliza la idea que al mover los ojos al dormir, el cerebro va reprogramando cierta información. Está interesante. También he estudiado la técnica del Dr. Yuen, que está basada en la medicina tradicional china, ¿ok? Y actualmente utilizo la técnica de Rosana Biglia, una mente cuántica, que son bueno, una forma de acceder al subconsciente desde el punto de vista cuántico, muy interesante, es la que con la que voy a trabajar en este taller. ¿Okay? También me he basado en el estudio del Dr. Joe Dispenza, la conexión mente-corazón, Bruce Lipton con la parte de epigenética. Y bueno, siempre estoy abierta a aprender cosas nuevas. Por ejemplo, estoy interesada en estudiar todo lo que tiene que ver con respiración consciente, que está muy interesante. ¿Okay? Y bueno, eso lo comento porque gracias a todo este camino, que ya tiene aproximadamente 2 años en mi vida, ¿okay? Encontré mi coherencia. Bueno, la coherencia obviamente necesita un trabajo continuo. Mi coherencia es trabajar con las personas, es decir, trabajar en el potencial humano. ¿Okay? Esto es importante porque a veces la coherencia es un clic, ¿okay? Digo, bueno, estoy haciendo esto, ahora con ese mismo clic puedo seguir haciendo las cosas, ¿okay? Y quiero presentarle mi investigación. Mi investigación consiste en estudiar la relación que hay entre la mente subconsciente, la atención plena, conexión mente-cuerpo, con los procesos cognitivos, es decir, el aprendizaje, el high performance, con el sistema nervioso central. ¿Okay? Lo que hay detrás es comprender la inteligencia humana y su símil con las máquinas. Obviamente esto necesita una combinación con diferentes áreas como el área de Brain Cognitive Science, neurociencia, antropología lingüística, biofísica, física cuántica, entre otros, bueno, el que sea necesario realmente. Y por supuesto basándonos y ayudándonos con los datos médicos que podamos medir y podamos utilizar, que pueden ser datos biométricos, genotípicos, explotar estos datos para la obtención de información, o vamos a decirlo, de sabiduría, usando también algoritmos de inteligencia artificial. ¿Okay? Esto lo comento, cualquier persona que esté interesada en colaborar, hablar conmigo de este tema, por favor me lo comenta, está abierto, ¿okay? Es un proyecto muchísimo más grande, ¿okay? Y esto lo comparto aquí porque sé que hay personas en la escuela que también, en la escuela donde estamos, que a lo mejor le interesa, o a las otras escuelas que le puede interesar ser parte de esta investigación. Ok, voy a comenzar hablando de qué es vivir en un estado de coherencia. Si lo vemos desde un punto de vista bastante alto nivel, vivir en un estado de coherencia es cuando mis pensamientos, mis acciones y mis deseos están alineados hacia una misma dirección. ¿Okay? Esto tiene que ver mucho con el ser. Yo tengo un deseo, tengo un pensamiento que acompaña ese deseo, tomo una acción y tengo un resultado. Independientemente de cuál es el resultado puede ser bueno, que obtuve algo exactamente como lo quería o no exactamente, ¿ok? En realidad no es importante. El tema es que yo igual estoy fluyendo, no me hago tantas preguntas en la mente, simplemente fluyo, ¿ok? Y es estar como en un flow y esa sensación de estar en la zona, ¿no? Tú estás en lo tuyo, sientes que estás fluyendo, pueden venir obstáculos, sin embargo, no te sientes víctima del exterior porque tú estás fluyendo, ¿ok? Tienes un propósito con lo que haces, entonces, bueno, no pasa nada. Los obstáculos los vas surfeando, ¿ok? Y vas yendo adelante. Sé que esto suena como una especie de, wow, pero esto suena muy bonito, ¿no? ¿Es esto posible? Es totalmente posible y eso es lo más importante que quiero comentar aquí, ¿ok? Durante muchísimos años
hemos escuchado, vivenciado de nuestra familia, compañeros de trabajo, colegio, en realidad no es importante, ¿ok? Acerca del estrés, de las personas que viven en estrés, como si eso fuese una situación normal. La verdad es que no es normal, ¿ok? Lo normal es vivir en un estado de coherencia. El estrés es algo que no es normal. La ansiedad, a ver, son emociones negativas, sí, pero lo importante es saber que lo normal es vivir en un estado de coherencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las leyes de la mente es que a la mente le gusta lo familiar. Esto es ley número uno. A la mente le gusta lo familiar. Por ende, si familiarizamos a la mente que el estrés es normal, entonces las personas van a vivir en un estado estresado. ¿Ok? ¿Verdad? Esto no es cierto. Hay que comenzar a entrenar, bueno, por decir entrenar, por decir una palabra, ¿no? Hay que comenzar a ser familiar que es normal vivir en un estado de coherencia. Entonces, por ende, vamos a comenzar a movernos a esos estados, ¿no? Eso es lo primero. Claro, ¿qué pasa? De repente la gente mira, bueno, pero ¿cómo hago para llegar allí? ¿No? Esa es la primera pregunta. Por supuesto, hay un tema atrás de toda esta pregunta que se extiende y se extiende. El tema es que, independientemente de lo que hayas vivido en tu vida, si en tu vida viviste alguna situación en tu niñez o hayas aprendido cosas en el colegio, en lo que sea, que bueno, que a lo mejor tienes creencias de no merecimiento o de no ser capaz de hacer algo o de no ser suficiente. Digamos que es mucho más complejo, ¿no? Pero lo más importante es hacernos las preguntas de, ok, independientemente de cómo esté cada persona en este momento, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Una persona se tiene que comenzar a preguntar cuál es su deseo. Oye, mira, ¿cuál será mi deseo? Ok. ¿Qué pasa si no lo consigo? Ok. ¿Qué pasa si lo consigo? Ok. ¿Por qué lo quiero? ¿No? Que los deseos ahora tienen que tener atrás una intención. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué una persona está en un estado de no coherencia? Porque tiene información que se encuentra en la mente subconsciente que no le permite poder encontrar ese deseo o en el caso que sepa su deseo, no tener pensamientos que estén acompañando su deseo o miedos o bloqueos, entre otras cosas, que no le permite accionar hacia ese deseo. ¿No? Entonces aquí vamos a hablar sobre la mente subconsciente y la mente consciente. ¿No? Aquí yo tengo este dibujo que dice que el 95% de todo lo que nos pasa en nuestra vida depende de nuestra mente subconsciente y que el 5% depende de nuestra mente consciente. Bueno, yo digo 5,95, he leído por ahí 2,98, vamos a dejarlo 95 en 5%, ¿ok? Pero lo más importante para las personas que no han escuchado nada sobre la mente subconsciente es recalcar que tanto la mente subconsciente como la mente consciente, ¿ok? Hablan en frecuencias completamente distintas. Hablan dos idiomas diferentes, ¿ok? Y también tienen tareas completamente distintas. Por ejemplo, la mente consciente tiene como trabajo la comunicación, ¿ok? Básicamente todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con nuestro vocabulario, el lenguaje, por supuesto, cuando te comunicas con las personas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, ¿ok? Y la mente subconsciente tiene otro trabajo en la parte de la comunicación. Por ejemplo, independientemente de lo que tú estés conversando con una persona, los gestos, la comunicación corporal, como dicen los movimientos oculares, el tono de voz, está manejado, ¿ok? Está manejado a otro nivel, ¿no? Todos esos mensajes que tú estás dando que están ocultos, te lo está diciendo la mente subconsciente. Es el lenguaje no verbal, como dicen, ¿no? Y la verdad es que es el más importante. Hay un doctor que sacó un libro, se llama Análisis Transaccional, ¿okay? Probablemente en algún momento hable de él, no sé si en este curso, pero si en otro, ¿okay? sobre los mensajes que dan las personas cuando se comunican, ¿no? Y que el mensaje que realmente llega es el que está ocurriendo a nivel subconsciente. ¿Okay? Entonces, bueno, el tema es que es cierto que nuestra mente subconsciente está a cargo de muchísimas capacidades, ¿vale? Pero está limitada a, bueno, subconscientemente solamente puedes llevar a cabo ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, no sé, de repente hablar por teléfono y tú estás tomando un vaso de agua. Y además reside en un lugar físico,
¿ok? Que es el lóbulo prefrontal del cerebro, que está generando aproximadamente unos 40 impulsos nerviosos por segundo, ¿ok? Tiene una capacidad de procesamiento distinta, totalmente diferente a la mente subconsciente, que la mente subconsciente está haciendo infinitas actividades, infinitas, ¿ok? Conocemos algunas, pero son infinitas, ¿ok? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tu respiración, ¿ok? Tus latidos del corazón, los procesos biológicos, el sistema inmunológico, todo eso lo maneja el subconsciente, ¿ok? Además, el subconsciente es reactivo, es decir, que él simplemente está repitiendo respuestas a las señales que está recibiendo del exterior. Es decir, yo estoy aquí en mi casa, ¿ok? O en lo que sea donde estoy, y estoy recibiendo señales del exterior y él simplemente está repitiendo patrones según las señales que está recibiendo, ¿ok? Esto es súper importante, que ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto es excelente porque entonces eh, podemos, si trabajamos con el subconsciente, podemos alinearnos y saber qué está sucediendo. ¿Okay? Como había dicho, hablando a frecuencias completamente diferentes, tiene una capacidad de procesamiento diferente, alrededor de 20 millones de impulsos nerviosos por segundo, completamente distinta a la mente consciente. ¿Okay? Es importante decir que la mente subconsciente vive en el presente, es decir, yo estoy aquí en el presente, tú, siempre, ¿ok? Y si a los 3 años alguien vivió un trauma, ¿ok? Si una persona a los 3 años vivió un trauma, independientemente de que haya pasado en el pasado, para el subconsciente siempre se está ejecutando en el ahora, ¿ok? Además, el subconsciente no juzga, no hace análisis de una situación que está bien, que está mal, esto es bueno o malo, él simplemente repitió lo que se guardó y ya está, ¿no? Recibe una señal, percibe y ya está, ¿no? Esto es bastante importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una coherencia cuando mi mente subconsciente y mi consciente están alineados en una misma dirección, ¿no? Entonces, yo quiero algo y mi mente consciente me apoya y me lleva, ¿no? Esto es importante. Ahora, yo he colocado esto que está aquí, esta imagen, ¿no? Imagínate que estas personas realmente no se están hablando, ¿no? Imagínate que solamente se están viendo, ¿ok? Pero ¿qué está sucediendo, no? Que cuando dos personas están al frente, independientemente de que se estén hablando o no, ¿ok? Sus cerebros se sincronizan. Esto ocurre inclusive a distancia, es decir, ustedes están escuchando esto, ¿ok? Pueden estar conectados o no, pero los cerebros se están sincronizando. Inclusive han hecho estudios con qué pasa con los cerebros durante los meetings de Zoom, ¿no? Antes y después de un meeting. El tema es que estos cerebros están sincronizados y independientemente de lo que se estén hablando las personas, la información que se están transmitiendo es la que tienen en el subconsciente. ¿Okay? Y se ve más o menos así. ¿Okay? Lo más importante, hay una investigación que he estado leyendo, ¿okay? Que comenta, por ejemplo, la gente que da clases, los profesores, con los niños, etcétera, que cuando el profesor está en presencia, en su presencia, y lo que sea que esté enseñando se encuentra confiado, ¿okay? Sus alumnos lo perciben y en esta conexión y esta sincronización de los cerebros permite un mejor aprendizaje. Mire qué importante lo que es realizar las cosas con excelencia. Y no me refiero con excelencia a hacerlo perfecto, sino a hacerlo coherente, que es realmente lo importante. Realmente hay personas que están aprendiendo algo y no son las mejores, pero lo están haciendo desde su coherencia y esa coherencia se siente. De hecho, eso es muy importante, el tema de la coherencia. Ahora, he colocado este dibujo aquí porque ya vamos a entrar al tema del cerebro, ¿ok? Primero, hay dibujos, o pueden haber escuchado durante mucho tiempo, que cuando hablan de la conexión mente-corazón, a veces usan la conexión cerebro-corazón, ¿no? A ver, esto es importante. Primero que nada, la mente y el cerebro no es lo mismo, ¿ok? Y también es importante decir que la mente no está en el cerebro, ¿ok? No está en el cerebro. Hay un libro por allí que se llama La mente está en el cerebro, lo leí, es un libro ya que tiene bastante tiempo, ¿ok? La cosa es que la mente no está en el cerebro, ¿ok? Ahora, ¿qué sí sucede? El cerebro primero forma parte del sistema nervioso, ¿ok? Eso es importantísimo. Y
el sistema nervioso está mandando constantemente, el cerebro, ¿ok? Está mandando señales al corazón, ¿ok? Y el corazón le manda señales eléctricas al cerebro, o sea, están constantemente hablándose, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro en sí, ¿verdad? Es un órgano que está muy bien, que por cierto el cerebro desconoce la diferencia entre algo imaginario y real, esa es la importancia del pensamiento, ¿ok? Y la mente es una entidad abstracta, que está básicamente, es la inteligencia completa, ¿no? Es la inteligencia actuando aquí y allá. De hecho, en, si lo vemos desde un nivel celular, que tenemos todo el cuerpo lleno de células, ¿ok? O desde un nivel atómico, que tenemos todo el cuerpo lleno de átomos, cada célula tiene un cerebro, ¿ok? Que se conectan, ¿ok? Y actúa como una inteligencia única que puede trabajar tanto separado como junta, ¿ok? Y separado como junta. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sí permite el cerebro es que el cerebro con cada una de sus funciones, es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sus neurotransmisores, su estructura, entre otras cosas, ¿ok? Genera una actividad eléctrica responsable de los procesos mentales, ¿ok? Y eso sí es importante, ¿ok? Entonces ayuda, digamos, a conectar, ¿ok? Una vez que la mente que está mucho más arriba, él genera esos procesos cognitivos, ¿ok? Que permiten luego la manifestación con la señal eléctrica del cerebro, el corazón, boom, ¿ok? Pero la mente está mucho más arriba que el cerebro, ¿ok? De hecho, cambiando la mente es posible cambiar la química cerebral. Totalmente. Con la mente podemos cambiar el estado del sistema nervioso para que el sistema nervioso esté neutral, esté tranquilo, esté en paz. ¿Ok? Esto es posible a través de la mente. ¿Ok? Un ejemplo muy interesante es, por ejemplo, mira, una pareja, ¿ok? Y aunque la pareja esté junta o no esté junta, solamente con pensar en el acto sexual, ¿ok? El cuerpo comienza a sentir sensaciones, ¿no? Tal cual, la mente cambió la química, ¿no? Igual una persona que tiene pensamientos negativos comienza a sentirse mal, etcétera, ¿no? Entonces, hay una conexión, pero lo importante es saber que la mente está muy por encima del cerebro, ¿ok? Y de hecho he tenido conversaciones con mi padrastro es toxicólogo, ha trabajado con drogadictos, hemos comentado muchísimo el papel del cerebro y la mente con respecto al sistema de reforzamiento, el sistema de reforzamiento de la dopamina, ¿no? Cuando una persona está sintiendo estos chutes de dopamina, ¿ok? Y cómo cambiando la mente puedes inclusive llegar a ir haciendo una recuperación de ese descontrol que hay entre la generación de la dopamina, ¿no? En la conexión que hay entre los receptores, ¿no? Esto está muy interesante, sobre todo que para alguna visión médica las adicciones a veces son complicadas de solucionar, pues bueno, a través de la mente es posible, esto se está estudiando ahora, ¿ok? Sin embargo, siempre estoy en constante comunicación con médicos para conocer su visión, enseñarle la mía, ¿ok? Por supuesto, para claro, esto tiene como intención lo que es un aprendizaje, ¿no? Entender qué hay en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, esto es lo que quería comentar, ¿no? El cerebro, ¿cuál es unas cosas de su trabajo aquí? Importante decir que uno de los trabajos de la mente es mantenerte vivo, ¿no? Que la mente quiere que tú sobrevivas. Por ende, hay cosas que de repente, si dentro de la mente subconsciente hay información que puede percibirse como peligrosa, por ejemplo, el obtener algo que tú quieres, hay que ver qué está pasando, porque subconscientemente estarías huyendo de tu deseo, ¿no? ¿Te imaginas eso? Esto, esto lo hablaremos luego. Se he colocado este dibujo aquí porque ya es el cerebro, pero vista biofísico, ¿no? Yo lo llamo redes neuronales. Es lo mismo que utilizamos en inteligencia artificial para programar la inteligencia artificial y modelamos las redes neuronales desde un punto de vista matemático y estadístico. ¿Okay? De hecho, nos basamos en todos los procesos cerebrales, incluyendo el aprendizaje por reforzamiento, que he estado trabajé con él los últimos 2 años, ¿ok? Para que el cerebro aprenda cuándo explorar y cuándo explotar. Esto lo explicaré probablemente en otro video o en otro taller, depende
de lo que vaya saliendo, ¿no? Aquí, este taller en general eh, tiene una planificación, pero tiene una parte de inspiración que vendrá con los días, ¿ok? Mantener un equilibrio entre una planificación y la inspiración, ¿ok? Entonces, bueno, estas redes neuronales es para que comprendan algo. Supongamos que Josefina a los 3 años va caminando por su casa y un día entra un perro a su casa y la muerde, ¿no? Y Josefina siente una emoción de rabia y guarda en su subconsciente bueno, que capaz los perros son peligrosos, ¿no? Ha grabado eso, ¿no? Grabó eso, ¿ok? Entonces, claro, de repente Josefina sigue su vida, ¿ok? Normal, y cuando tiene 30 años no puede ver un perro por la calle. ¿Qué le pasa a Josefina? Porque Josefina hasta le ponen nerviosos los perros. O no sabemos, a lo mejor Josefina, puede suceder, en el momento que el perro la mordió, había una guitarra al frente. Había una guitarra, el perro la mordió y bueno, entonces su cerebro grabó, ¿ok? En una señal codificada, por alguna razón, guitarras, perro, rabia, ¿no? Entonces de repente, Josefina, cada vez que escucha una canción, están tocando guitarra, de repente le entra una rabia y dice que no sabe qué está pasando, ¿no? Esta es la forma como el subconsciente puede codificar información, ¿ok? Y se guardan como una red neuronal. Está codificada, tiene una información escondida, ¿ok? Pero que afecta a la persona años después, ¿no? Por supuesto, la información ancestral guardada de años y años del colectivo, de los pensamientos, de la televisión, o sea, en realidad es infinito. Esto es un ejemplo mínimo. Igual que el ejemplo, igual que te puede pasar, por ejemplo, con el dinero, ¿no? Si una persona tiene una percepción del dinero y ha vivido algo en su niñez, entonces va a tener de repente información sobre el dinero negativa o una percepción, porque al final es una percepción. Dos personas pueden vivir exactamente las mismas experiencias y tener percepciones completamente distintas. Esto es importante y todo esto está codificado en las redes neuronales. ¿Ok? Por supuesto, cuando trabajamos desde la mente rompemos las redes neuronales, ¿ok? Pero a veces tenemos que ir trabajando, ¿ok? De forma constante porque hay redes neuronales que si están muy fuertes porque tienen muchos años, hay que crear nuevas redes neuronales, expansión, hacer cosas nuevas, ¿ok? Para que al crear estas nuevas redes neuronales estén más fuertes, lo que llamamos crear una nueva experiencia. Entonces, con todo lo que hacemos con la reprogramación de la mente subconsciente es justamente eliminar redes neuronales viejas, información celular, o sea, en realidad es infinito, ¿okay? La mente maneja todo. Pero sobre todo, esto lo explico para que se entienda la parte del cerebro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los niños, los primeros entre los 0 y 12 años, lo que viven lo aceptan, no razonan, ¿okay? No tienen esa parte lógica, están obteniendo esas señales del exterior. Entonces, claro, cuando crecen, todo eso pasó ya al subconsciente, como les conté, a esa frecuencia, a ese lenguaje, y bueno, para cambiarlo simplemente hay que saber entrar y obtener esa información. ¿Okay? Ahora viene el corazón. En realidad, esta es la parte que a mí más me gusta, que esta es mi parte favorita, en la que en realidad estoy investigando, ¿ok? Que el corazón a veces se deja de lado y ahora pues se ha estudiado mucho el cerebro, ¿no? Pero el corazón es un centro como mucho más interesante ahora, ¿no? Si les soy bastante honesta. ¿Qué pasa con el corazón, no? El corazón juega un papel fundamental en nuestra vida y no me refiero solamente, como nos dicen, sigue tu corazón. Bueno, sí, pero es mucho más que eso. El corazón genera, ¿ok? También genera una señal eléctrica, ¿ok? Que genera un campo electromagnético que está alrededor del cuerpo, ¿ok? Y que además, si estudiamos el ritmo cardíaco y su variabilidad, y este patrón es repetitivo, decimos que está en coherencia. ¿Okay? Hay una coherencia, y esta coherencia o este patrón, esta energía, ¿okay? De hecho, estas señales eléctricas son enviadas al cerebro y el cerebro entra en un estado, ¿okay? Y esta persona está en paz mental. Entonces, claro, ¿qué pasa? Desde la mente quitamos la basura, por decirlo así, voy a hablar la palabra basura, esto es lo correcto decir, es como algo que hay que botar, ¿ok? ¿Y
¿Qué pasa? Entonces, el corazón entra en un estado, genera ese patrón, manda esa onda al cerebro y estamos en un ciclo, ¿ok? Un ciclo sano, ¿ok? ¿Qué pasa? Las personas que han vivido demasiado tiempo en estrés, demasiado en ese estado, vamos a llamarlo de supervivencia, que el sistema nervioso ha estado en supervivencia, al final lo que genera mucho es que las personas de repente tengan más desconfianza de lo que van a hacer o ciertos miedos, entre otras cosas, ¿no? De hecho, la coherencia cardíaca es un indicador de salud, ¿ok? El ritmo del corazón va cambiando según las cosas que vayas haciendo en el día, es normal, ¿ok? La cosa es que si esto se estudia y se hace un promedio de ver cómo es el patrón, ¿ok? Está interesante ver en qué estado está la persona, inclusive tiene que ver mucho con el esfuerzo intelectual, otros tipos de prácticas, todo lo que haces en tu vida, ¿no? Y tiene un impacto en la salud bastante positivo. ¿No? Vive en coherencia además con el resto de los órganos, ¿no? Como te comentaba, toda la célula tiene un cerebro. De hecho, el corazón tiene un cerebro, ¿no? Y se está estudiando ahora del cerebro del corazón. Esto está bien interesante y, por supuesto, lo más importante es empezar por la mente. ¿Ok? Entonces, hay muchas meditaciones bueno, hay una meditación del otro Joe Dispenza que se llama coherencia cardíaca, muy interesante, ¿ok? Pero lo más importante es empezar por la mente, ¿no? En realidad, más que el cuerpo es por la mente. Hay que estar limpio en la mente y todo va cayendo como si fuese un dominó, ¿no? Uno de las investigaciones que se están haciendo ahora del Instituto HeartMath, ¿ok? Tiene que ver con la variabilidad del ritmo cardíaco, ¿no? Una vez que se tiene la variabilidad del ritmo cardíaco de una persona y ese patrón, podemos ver en general cuál es ese patrón emocional que tiene una persona. Y esto está muy relacionado con los atletas, porque, bueno, un atleta inclusive se le recomienda según el ejercicio que haga, que la variabilidad, hay variabilidades que, ¿no? que se están estudiando cuál es mejor para cierto tipo de ejercicio, entre otras cosas, ¿no? Yo me encuentro haciendo esta investigación, si es cierto, bueno, quiero compartir esta imagen que está aquí, ¿no? Cómo se ve un patrón de frustración y uno de apreciación. Estos datos están sacados de papers científicos del Instituto HeartMath. El doctor Joe Dispenza también está haciendo algo sobre esto. Yo lo que estoy haciendo es que yo lo estoy replicando, es decir, yo quiero estudiarlo con mis datos, ¿ok? Para ver cómo llegar a tener una gráfica como esta y mirar qué hay detrás, porque le aplican, bueno, una serie de operaciones matemáticas. Si alguien en Barcelona que quiera un día participar, perfecto, no tengo que ver la parte la parte del compliance de los datos, etcétera. De hecho, quiero compartirles esta foto, que es lo que es el aparato, es un IoT, ¿ok? Para obtener lo mismo que tenemos en el electrocardiograma, ¿no? Las señales eléctricas del corazón. Lo estoy construyendo yo, porque bueno, al final yo no sé si algún día las personas van a querer uno y lo estoy consiguiendo yo. ¿Ok? Pero bueno, esta es la parte de teoría. Ahora vamos a la parte de práctica, que considero que es bastante importante. ¿No? Que es, vivir un gusto de coherencia, obviamente, como comento, es mucho más grande que simplemente un hábito, que es lo que estoy contando aquí, ¿no? ¿No? O podemos decir también que podemos desarrollar el hábito de ser coherente. Eso es importante. ¿Ok? Pero una de las cosas que yo me di cuenta, esto es que la coherencia a veces empieza con pequeñas acciones. ¿Okay? A veces hay cosas muy pequeñitas que te pueden ir llevando a un estado de coherencia. Y que es importante ser coherente en todos los actos que hacemos. O sea, no importa si es el más pequeñito, a veces saber decir no, poner un límite o cosas pequeñitas. Pero sí es cierto que a veces no nos damos cuenta si tenemos algún tipo de cosas que estamos haciendo que no son coherentes. No importa, no pasa nada. ¿Ok? El tema es que este taller lo diseñé para trabajar con los hábitos y también dar tips de la parte del cerebro, ¿okay? De qué pasa en el cerebro cuando juega un papel aquí, ¿no? Que es interesante lo que hay que ver aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ayudarte los hábitos a conseguir la coherencia? Bueno, la coherencia en cada acto de tu vida te llevará lejos.
Y es importante, ¿ok? Junto, por supuesto, la reprogramación de la mente subconsciente, ¿ok? Pero también es importante trabajar en esto porque me di cuenta que si cambiamos, a veces se cambia algo muy pequeñito y eso va generando un espacio continuo y de coherencia para generar cosas mucho más grandes. A veces queremos todo así completo, ¡po! Y a veces hay que ir abriendo un espacio y ese espacio a veces necesita simplemente hacer pequeños cambios. ¿Ok? Y esto ayuda muchísimo. ¿Qué pasa? Inclusive di el ejemplo de las señales que recibimos del exterior de manera constante. A veces hacemos un cambio de reprogramamos nuestro subconsciente, estamos trabajando, hacemos todo, ¿ok? Pero a veces sucede que es que las señales que recibimos, ¿ok? Hay alguna señal que estamos recibiendo del exterior que de repente necesita que hagamos un cambiecito, ¿ok? Tú te lo reprogramas para que no te afecte, excelente, ¿ok? Sin embargo, la coherencia de repente te lleva a que, bueno, a veces hay que hacer movimientos, ¿ok? Y ver cómo va cambiando ese contexto que le estamos dando al cerebro. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, primero que nada, no existe un hábito bueno y tampoco existe un hábito malo. ¿Ok? Tampoco existe algo que hagas que esté mal o que esté bien. ¿Ok? Y lo más importante es que simplemente es buscar cosas que te funcionen para lograr algo. Eso quiere decir que hay personas que a lo mejor tienen un hábito que otro podría considerar que es malo, pero en realidad para esa persona no lo es y eso está perfectamente bien. Si lo importante que aquí es que encontremos esos hábitos o esas pequeñas acciones que te funcionen o te sean efectivas para lograr algo. ¿Okay? Sin juicio. No tenemos que ponernos juicio. Ahora, ¿por qué he colocado para lograr algo? Porque a veces lo que queremos lograr no es realmente lo que queremos lograr, ¿ok? No es eso, sino queremos lograr otra cosa o pedimos mal las cosas, ¿no? Y o ese algo depende de una recompensa y aquí entra el cerebro, que al cerebro no le gustan las recompensas a largo plazo, ¿ok? Esto es un tema de dopamina. ¿Okay? O sea, si por ejemplo tú me dices que estás generando un hábito porque quieres 10 millones de dólares, yo te digo, me parece excelente, felicidades, ¿ok? Pero necesitas colocar algo, ¿ok? Que sea de repente que comprendas, ¿no? Que hay algo mucho más a largo plazo que tenga un propósito, ¿ok? Para que te vayan llegando las herramientas en el camino, pero sobre todo para que sepas que para mantenerlo, que es algo que realmente quieres mantener, que en algún momento se va a ver coherente contigo, no es tampoco estar obligándonos o empujándonos, no, eso va en sentido contrario. Más bien el cerebro quiere que le estemos agregando, ¿ok? Actividades que podamos hacer y luego ir subiendo la dificultad, ya lo veremos hablando en el taller, ¿ok? Lo estoy enviando, pero lo más importante es que ese algo tenga un propósito para ti. ¿Ok? Por ejemplo, quieres un proyecto que te gusta mucho y que sepas que esas recompensas a largo plazo es una recompensa a largo plazo. Va a requerir un tiempo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? El cerebro quiere la dopamina ya. ¡Boom! Comida. ¡Boom! No sé, pongo un ejemplo, ¿no? No tiene que ser azúcar. ¡Boom! Redes sociales, scrolling, dopamina. Son chutes. Entonces, claro, eso es una recompensa inmediata. ¡Boom! Vale, aquí está el sistema de recompensa. Entonces, si me recompensa el cerebro, hay que domarlo. ¿Ok? Esto es unas cosas que yo me di cuenta. Lo puedes domar con la mente. Esto es un trabajo que requiere, es diario, ¿ok? No lo negaré, pero sí quiero darte esta información para que sepas que el sistema de reforzamiento del cerebro hay que domarlo, ¿ok? No es que él te dome a ti y diga, mira, esto que te pusiste es muy difícil, suéltalo, mejor ve por algo rápido. No, esto es súper importante, ¿ok? Entonces, hay que hacerse preguntas, ¿para qué quiero lograrlo? ¿Qué pasa si no logro? Y ver, ya veremos cómo vamos a trabajar el sistema de recompensa para domarlo, ¿ok? Y dejar a un lado lo que normalmente las personas están acostumbradas, que es al placer instantáneo, que no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, está excelente. Pero hay un dicho que me gusta mucho decir, ¿ok? Que lo estoy aplicando en mi vida de manera coherente, que en lugar de ser esclavo de un placer, el verdadero placer es no ser esclavo de nada. ¿Ok? Y que luego tú puedas
vivir las cosas y obtener las cosas que te gustan o disfrutar sin tener que ser esclavo de eso, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vas a coger una hoja en blanco, ¿ok? Déjame hacer una hoja aquí. Una hoja en blanco, ¿ok? Sencillo, ¿ok? Y vas a escribir en una columna aquí, ¿ok? O aquí, no importa, ¿ok? Todos los hábitos y acciones que haces en el día. Hasta el más pequeñito, el más mínimo. Te levantas en la mañana y ¿qué haces cuando te levantas en la mañana? O sea, cuando abres los ojos, ¿qué haces? Tú dirás, bueno, no sé, me pongo a pensar lo que tengo que hacer. Tú la notas, todos los hábitos, todas las cositas pequeñitas, tomas café, te cepillas los dientes. No importa, ves por la ventana, lo que sea, lo que te guste y lo que no te guste. A lo mejor, bueno, mira, no sé, me pongo a criticar a la gente. No importa, lo colocas ahí y pones un numerito. Uno, lo primero que hago es esto al día, ¿ok? Esto es un ejercicio que puede durar 3 4 días, ¿ok? Así que no pasa nada. ¿Ok? El simple hecho que estés escuchándome y hagas estos ejercicios para que sepas que ya de por sí van a salir esos hábitos escondidos, ¿no? Nada, yo lo noto, listo, no pasa nada. Ahora vas a coger luego en otra, no sé, abajo o como quieras, ¿no? Vas a hacer otra columna con metas que tengas. No importa el tamaño de la meta. Luego, en el otro video vamos a ver qué pasa con el tamaño de las metas. Cualquiera. Mira, ganar X dinero, ir al gimnasio, comer o no sé, un viaje, lo que sea. ¿Ok? Lo que tú quieras. Luego le vas a poner, ¿ok? No sé, 20 metas, o dos, o una, no importa, ¿ok? Luego le vas a poner al lado un número con la prioridad que esa meta tiene para ti, ¿ok? Por ejemplo, amor, tu prioridad en este momento es que quieres ir al gym. Vale. Entonces, ir al gym, número 1. El otro, número 2, ¿ok? Luego, como tercero, ¿ok? Tercero, vas a agarrar y vas a colocar, ¿ok? Un más o un menos al lado de los hábitos de tu día a día, ¿ok? Y quiero que le pongas un más a los que creen que esos hábitos son efectivos para tu meta, ¿ok? O sea, por ejemplo, si tienes una meta, la primera le colocas un más, todo lo que tú crees que es efectivo o no efectivo, da igual. Y luego vas con la otra meta, la dos, efectivo, no efectivo, y ya está, ¿ok? No tienes que hacer más nada. Ahora, si en el pasar de los días te das cuenta de otro hábito que estás haciendo, lo anotas al final. No importa si hay un hábito que de repente durante el día te das cuenta y lo encuentras a la mitad. No pasa nada, ¿ok? Tú simplemente lo coges, lo agregas y lo vas agregando. Y luego vamos a ir, por supuesto, dando estos varios tips, porque los ejercicios van a ir cambiando, ¿ok? Vamos a trabajar el tema de la culpa, el castigo, el tema que la gente, ay, es que no lo hice o no lo hice. No pasa nada, ¿ok? No tiene que ser perfecto, simplemente se hace el ejercicio, ¿ok? Y no permitir que gane el sistema de dopamina, ¿ok? El sistema de dopamina hay que domarlo, ¿ok? Y bueno, hasta aquí llega esta primera masterclass, ¿ok? Ya iré agregando, como les comento, con los días otros videos para ir cómo vamos a ir, ¿ok? Cambiando el ejercicio para ir integrando temas importantes. ¿Okay? Quiero agradecerte muchísimo el básicamente estar aquí, ¿okay? Y espero que disfrutes el taller tanto como yo.